Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos estén mirando. Bienvenidos a la segunda parte de membranas, una parte que, como habíamos hablado, no es tan importante como la primera parte, me refiero al contenido de tomado en este parcial, pero sí es importante para entender lo que viene, ¿sí? Entonces es una clase que les tiene que quedar no solo para ahora, sino para el segundo parcial y también para muchos conceptos del tercer parcial. Vuelvo a repetir lo mismo, prácticamente no hay preguntas de esta parte de membranas, por eso también lo importante era concentrarnos y que se concentren en la anterior, y por eso básicamente disponibilizamos primero la primera parte justamente porque era como y es lo que tienen que saber. Toda esta segunda parte es muy raro encontrar preguntas en el parcial. Si encuentran van a encontrar dos o tres, ¿sí? Pero a mi forma de ver es el tema más importante del primer parcial para entender justamente lo que viene. Entonces, lo que nosotros tenemos que hablar básicamente a lo largo de la clase de hoy es de receptores. Entender a las moléculas de receptores primero es siempre definir. Uno siempre tiene que saber definir. Y en este caso, cuando nosotros definimos receptores, ¿cómo los podríamos llegar a definir? Una cosa que, por ejemplo, los alumnos suelen decir cuando se habla de estas partículas, de estos receptores, es decir que, por ejemplo, son partículas que reciben una señal, lo cual no está mal. También se suele escuchar algo más completo, partículas que reciben una señal y que elaboran una respuesta. De alguna manera eso no está mal, ¿sí? Ahora, ninguna de todas esas dos cosas que yo acabo de hablar es la definición de receptores. Cuando uno pone la definición, estamos tratando de buscar, por ejemplo, qué es un receptor. Y lo que se tienen que acordar sí o sí es que los receptores son moléculas proteicas, ¿sí? Entonces los receptores básicamente son proteínas. Eso es importante porque es entenderlo, porque ya lo habíamos hablado en la clase pasada, como cuando entendemos que las enzimas también son proteínas. Es interesante y es importante porque a partir de ahí uno ya sabe muchas de las características de los receptores, ¿sí? Entendiendo básicamente que, vuelvo a repetir lo mismo, son proteínas. Entonces, eso es lo primero que se tienen que acordar. Los receptores, recuerden que son proteínas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros miramos una célula, por ejemplo, imagínense lo siguiente, la célula básicamente tiene estas partículas proteicas, estos receptores que son encargados de recibir una señal. Ahora, miren esto. Nosotros podríamos tener lo siguiente. Esta es la célula, es el citosol, y este es el núcleo, ¿sí? Entonces nosotros podríamos encontrar receptores aquí, nosotros podríamos encontrar receptores aquí, o bien nosotros podríamos encontrar receptores acá. Como se dan cuenta, nosotros a los receptores podemos dividir en receptores de membrana y receptores intracelulares, ¿sí? Entonces tenemos acá los receptores de membrana, están anclados a la membrana celular o membrana plasmática, de los cuales los subclasificamos en tres grandes tipos. Tenemos receptores de tipo 7-TMS, que están acoplados a una proteína llamada proteína G, ya lo vamos a ir entendiendo. Tenemos receptores acoplados a canales iónicos, y tenemos receptores con actividad tirosina quinasa. Bien, son los tres grandes tipos de receptores que tenemos de membrana. Después tenemos los receptores intracelulares, de los cuales, como ustedes están viendo acá, tenemos dos familias. Tenemos receptores intracitosólicos y tenemos receptores intranucleares. Entonces, otra cosa interesante a entender, gran así como un pantallazo, porque ya después lo iremos afinando a medida que pasen los contenidos del segundo parcial, es qué tipo de hormonas usan tal o cual receptor. En líneas generales, las hormonas peptídicas, las hormonas proteicas, utilizan receptores de membrana. Por ejemplo, la insulina, por ejemplo, el glucagón, por eso dijimos hormonas proteicas y hormonas también peptídicas o polipeptídicas, como lo quieran llamar. Es un ejemplo. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque básicamente ustedes piensen que para una partícula utilizan receptores intracelulares, independientemente de si sean intracitoplasmáticos o si sean intranucleares,
esa partícula tiene que tener la capacidad de atravesar básicamente la membrana plasmática. Una hormona proteica no tiene la capacidad de atravesar la membrana plasmática. ¿Qué sustancias pueden atravesar la membrana celular? Las membranas celulares las pueden atravesar sustancias chiquitas, sustancias no polares, o bien sustancias lipídicas, ¿sí? Las sustancias lipofílicas pueden atravesar la membrana porque básicamente están atravesando un centro lipídico. Entonces, ¿cuáles son las hormonas, por ejemplo, que pueden atravesar la membrana celular e interactuar con receptores intracitosólicos o con receptores intranucleares? Son aquellas hormonas derivadas de un lípido. En líneas generales, hay un conjunto de hormonas que son derivadas de un gran lípido como es el colesterol, ¿sí? A esas hormonas se las suele llamar hormonas esteroideas, ¿sí? Por justamente de quién derivan. Entonces, las hormonas esteroideas, como por ejemplo el cortisol, por ejemplo la aldosterona, por ejemplo las hormonas sexuales, tienen la capacidad de atravesar las membranas, porque básicamente son lipídicas y están atravesando un centro lipídico, e interactuar con receptores ya intracelulares. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en los receptores intracitosólicos, o bien, como lo quieran llamar, intracitoplasmáticos, tiene que pensar, por ejemplo, en el cortisol, o podrían pensar también, por ejemplo, en la aldosterona, o glucomineralocorticoides, si les gusta más el nombre específico. Intranucleares uno puede pensar, por ejemplo, en las hormonas sexuales. ¿Sí? Los estrógenos, la progesterona, la testosterona. ¿Hay otro grupo? Sí, hay otro grupo. Por ejemplo, las hormonas tiroideas también tienen receptores básicamente nucleares. ¿Sí? Y así muchos más. Pero se los pongo en grande como para que lo conozcan. Entonces, los receptores de membrana, recuerden que son utilizados por aquellas hormonas, por ejemplo, que no pueden atravesar la membrana plasmática. Hormonas grandes, como por ejemplo las hormonas proteicas, no logran atravesar, ¿sí? Entonces se utilizan receptores de membrana. Los receptores de membrana se clasifican en tres grandes familias. Receptores 7-TMS acoplados a proteína G, ya vamos a entender qué significa eso, receptores acoplados a canales iónicos, o receptores con actividad tirosina quinasa, ya entenderemos qué significa. Por otro lado tenemos receptores intracelulares. Los intracelulares se dividen en dos grandes familias, los intracitoplasmáticos o intracitosólicos y los intranucleares. A esos receptores, básicamente los receptores intracelulares, suelen ser utilizados por aquellas partículas, por aquellas hormonas que logran atravesar las membranas celulares, que son aquellas hormonas lipídicas, que logran atravesar la membrana, que básicamente es un centro lipídico. Tenemos a la aldosterona y al cortisol, por ejemplo, utilizando receptores intracitoplasmáticos, y tenemos, por ejemplo, a las hormonas sexuales utilizando como los estrógenos, como la progesterona, como la testosterona, utilizando receptores intranucleares, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros ya tenemos divididos básicamente a los receptores y las clases de receptores de alguna manera que hay. Siendo un tema mucho más amplio, ¿sí? Esto es importante, otra vez les voy a decir lo mismo que les digo siempre. Si ustedes se juntan a estudiar con un amigo de cátedra 1, probablemente su amigo de cátedra 1 les diga, pero te faltan más receptores, ¿sí? O si se juntan a estudiar con alumnos de otra universidad, por ejemplo con la Barceló, con algunos alumnos justamente que estén también en la Favaloro, yo les digo, porque también obviamente doy clases para esas universidades, así como también para Cátedra 1, y el contenido claramente no es el mismo. El contenido que ustedes ven es bastante menor al contenido que ven tanto en Cátedra 2 me refiero, bastante menor a lo que ustedes ven en otras, a lo que se ve en otras facultades o incluso en la otra cátedra. Así que no se hagan problema, ustedes siempre concéntrense y entiendan que esto está dirigido a cátedra 2, ¿sí? De Facultad de Medicina, entonces ténganlo en cuenta, porque hay muchos más tipos de receptores, hay muchas más clasificaciones, hay clasificaciones mucho más complicadas, pero también, a mi forma de ver, mucho más útiles. Pero no se tienen que quedar con eso, ustedes tienen que saber básicamente esto que es para cátedra 2, listo. Entonces, si se juntan a estudiar con un amigo de cátedra 1, díganle, bueno, mirá, la verdad es que los receptores que vos estás viendo, de más, nosotros en cátedra 2 no los vemos, ¿sí? Entonces eso es importante por las dudas para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, definimos receptores como moléculas proteicas encargadas de recibir una señal y de alguna manera coordinar para elaborar una respuesta. Ya sabemos los tipos de receptores que hay. Ahora, me gustaría brevemente, a lo que les van a preguntar, hablar de las características de los receptores, ¿sí? Tenemos que poner las más importantes. Yo creo que las más importantes es que los receptores son específicos. La siguiente más importante es que los receptores son saturables.
Otra cosa que me parece importante es que los receptores tienen elevada afinidad, ¿sí? Y otra cosa que a mí me parece importante es que los receptores son funcionales. Ustedes van a decir, bueno, Emma, ¿y esto? Decime qué significa, ¿no? Porque ¿qué sería? Que sean específicos, tengan alta afinidad, que sean saturables, que sean funcionales. ¿Qué significa? Para mí son las 4 grandes características. Miren, por empezar, que sean específicos, a mi forma de ver es una mentira que nosotros decimos en bioquímica y que si ustedes están viendo endocrino, me la podrían contradecir, ¿sí? Que un receptor sea específico significa que hay un receptor para una determinada hormona, ¿sí? Un receptor, una hormona. ¿Qué quiere decir? Que la insulina tendrá su receptor específico, que el glucagón tendrá su receptor específico, que la adrenalina tendrá su receptor específico, que la aldosterona tendrá su receptor, que el cortisol tendrá su receptor. ¿Se entiende, no? Entonces, hay receptores específicos. Una hormona, un receptor. Yo, si bien está bien, o sea, no me parece incorrecto, me parece que en una visión de medicina más global, ya sabemos, y ustedes lo saben por endocrino, que hay ciertas hormonas que tienen una similitud estructural que básicamente actúan, por ejemplo, sobre los receptores de otras, ¿sí? Entonces, el hablar de que son específicos está bien, ¿sí? Una hormona, un receptor, pero entonces lo comento por si ven en endocrinología, van a ver, lo cual es verdad, que hay algunos tipos de hormonas que pueden interactuar con receptores básicamente de otras. ¿Por qué? Porque hay hormonas que básicamente tienen una similitud estructural muy grande y entonces, por ejemplo, podrían interactuar los receptores del cortisol con la aldosterona y viceversa, ¿sí? Pero bueno, una hormona, un receptor, significa que son específicos. Que son saturables significa que tienen una capacidad máxima de unión. Tiene una capacidad máxima de unión. ¿Qué quiere decir eso? Que si el receptor tiene lugar para unir una molécula de insulina, el receptor va a unir a una molécula de insulina, perfecto, y ese receptor va a empezar a funcionar con esa molécula, ¿sí? Tiene capacidad máxima de unión, son saturables. Repito lo mismo, son saturables, quiere decir que tienen una capacidad máxima de unión, ¿sí? Capacidad máxima de unión, recuérdenlo. Si tienen sitio para unir una molécula de insulina, una de la molécula de insulina, listo, se activa el receptor, por ejemplo, receptor activo. Si viene otra molécula de insulina, el receptor ya está ocupado, está saturado, ¿sí? Tiene, vuelvo a repetir lo mismo, saturabilidad. Importante concepto también. Alta afinidad. ¿Qué significa que tenga alta afinidad? A mí siempre me gusta que ustedes entiendan el concepto de afinidad, algo así como un concepto de cariño. Quiere decir que si yo tengo alta afinidad, quiero mucho a. Entonces, que los receptores tengan alta afinidad significa que quieren mucho, aman mucho la hormona con la cual trabajan. ¿Y para qué nos sirve eso? Eso nos sirve por lo siguiente. Nosotros nos aseguramos, por ejemplo, que si yo tengo una molécula de insulina, imagínense, esa molécula de insulina sola, una sola que anda dando vueltas, ya va a poder interactuar con el receptor, porque el receptor la ama mucho. Yo no necesito básicamente tener 100 moléculas de insulina dando vueltas para que el receptor agarre a una molécula de insulina y empiece a andar. Ama tanto la molécula de insulina que ya con que haya una mínima cantidad dando vueltas, él ya la detecta, ya se une básicamente a esa molécula y ya empieza a funcionar, ¿sí? O sea, no necesito ofrecerle 10.000 porque con una sola él ya responde, ¿sí? Entonces tiene elevada afinidad. Que son funcionales, a mí me parece importante entender el concepto de que en estado basal nosotros tenemos a los receptores listos para responder. Un receptor siempre va a estar listo para generar de alguna manera una respuesta, ¿sí? El receptor está listo para responder. Entonces, eso me parece importante también. El receptor, una vez que está constituido, está expuesto en la membrana, o bien a nivel intracelular, ya todo armado para tener una función, está todo armado para que cuando venga su hormona específica, él responda, ¿sí? Entonces, específicos, una hormona, un receptor. Saturables, capacidad máxima de unión. Elevada afinidad, ama mucho a la hormona con la cual trabaja. Y funcionales, básicamente, acuérdense, están siempre preparados para de alguna manera elaborar una respuesta. Entonces, dicho todo esto, entendiendo qué son los receptores, dividiéndolos y clasificándolos, y hablando de sus características grandes y generales, tenemos que ver cada subgrupo. De cada subgrupo, ¿qué se aprende bien acá en Cátedra 2? Los receptores 7-mes acoplados a proteína G se aprenden. Los receptores acoplados a canales iónicos, brevemente, son con integración clínica, y los receptores con actividad tirosina quinasa, se ve algo y nada, pero bueno, lo vamos a ver, que es el receptor insulínico. Ya vamos a ver cuál es cuál.
Estos, poco y nada. Entonces vamos a arrancar, a mi forma de ver, como deben estar más despiertos cuando empiezan a ver el video, vamos a arrancar con los más difíciles. Entonces nos vamos a ir primero por receptores de membrana. Vamos a atacar primero los 7-TMS acoplados a proteína G, en un segundo lugar los tirosina quinasa y en un tercer lugar los acoplados a canales iónicos, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con nuestro primer grupo, que son receptores acoplados a proteína G. Bien, entonces nuestro primer grupo, receptores 7-TMS acoplados a proteína G. Es importante entender el concepto de que el receptor no es la proteína G, sino que el receptor se llama 7-TMS. Entonces, fíjense lo siguiente, estamos hablando, acuérdense, de receptores de membrana. Dijimos que hay 7-TMS acoplados a una proteína llamada proteína G, dijimos que hay receptores acoplados a canales iónicos, y dijimos que hay receptores con actividad tirosina quinasa. Esos tres de membrana. Entonces, la cosa es así. Fíjense esto, acá vamos a poner la membrana, lo que haga con rojo es la membrana. Membrana, membrana, membrana. Para que ustedes entiendan, acá cierra una célula así, ¿sí? Acá cierra la célula. Esto es un receptor que se llama receptor de tipo 7-TMS. ¿Por qué se llama receptor 7-TMS? Todo esto en negro es el receptor 7-TMS. Porque se dice que tiene 7 dominios transmembrana. ¿Qué quiere decir eso? Que atraviesa 7 veces la membrana. Si ustedes se ponen a pensar, está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atraviesa 7 veces la membrana. Siempre recuerden que los receptores básicamente son proteínas. Entonces no les tiene que sorprender que tenga un extremo amino y que tenga un extremo carboxilo. En fin, una cabecita, si lo pensamos del extremo amino, que mira hacia el lado extracelular, y una colita que mira hacia el lado intracelular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Receptor 7-TMS, recuérdenlo, es una proteína, como cuando hablamos de proteínas transmembranas, proteínas integrales de la membrana, es exactamente igual. La diferencia es que en este caso es una proteína que atraviesa 7 veces la membrana, pero pasa lo mismo. Tiene toda una porción hidrofóbica, ¿sí? Que son los dominios transmembrana, tiene una porción que básicamente es hidrofílica, que es lo que mira hacia afuera, y otra hidrofílica, que es lo que mira hacia adentro, ¿sí? Es lo mismo que ya estudiamos. Entonces se llama receptor 7-TMS, porque atraviesa 7 veces la membrana, ¿sí? Cuando se ve en cátedra 1, por ejemplo, se ve mucho más completo, sale de 3 bucles extracelulares, 3 bucles intracelulares, que serían estos bucles, las montanitas, 3 y 3, ¿ven? 3 bucles extra, 3 bucles intra, no me interesa a mí, porque es para la otra cátedra. Sí me interesa que entiendan que el receptor es el 7-TMS, ¿sí? Y se llama 7-TMS porque atraviesa 7 veces la membrana. Ese es el receptor. Su parte extracelular, que básicamente es el dominio amino terminal, acá básicamente contacta con la hormona, ¿sí? Este es el que se puede unir a la hormona. Y la colita es el que contacta con una proteína llamada proteína G. ¿Sí? La proteína G está unida a la cola, al dominio carboxil, ¿sí? Entonces, acá la hormona, acá se recibe la señal, y acá básicamente se acopla una proteína llamada proteína G, que de alguna manera tiene elabora una respuesta, ¿sí? Receptor 7-TMS. Vamos. Proteína G. La proteína G, como yo les acabo de comentar, se une básicamente al sector carboxilo terminal del receptor 7-TMS. La proteína G tiene 3 subunidades. Una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Ahora se los voy a mostrar. 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Miren esto. Ya saben que esta es la proteína. Entonces, la proteína G está formada por una subunidad alfa, por una subunidad beta y por una subunidad gamma. 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Ahora, la proteína G puede estar en 2 diferentes estados. Un estado activo y un estado inactivo. La proteína G puede tener 3 subunidades juntas, alfa, beta y gamma, o puede tener separadas, alfa por un lado, beta por otro lado, unidad gamma por otro lado. Cuando la proteína G tiene sus 3 subunidades juntas, se dice que la proteína G está inactiva.
Mientras que cuando la proteína G tiene sus unidades disociadas, o sea, alfa por un lado y beta y gamma por el otro, se dice que está activo. ¿Sí? Entonces, acuérdense, la proteína G es una proteína que se une al sitio carboxilo terminal del receptor 7-TMS. La proteína G está formada por 3 subunidades. Subunidad alfa, subunidad beta y subunidad gamma. ¿Sí? 3 subunidades. Se denomina heterotrimérica. Heterotrímero es porque básicamente trimérica está formada por 3 subunidades. ¿Sí? Por eso tri. Y hetero es porque las 3 subunidades son diferentes. ¿Sí? Por eso es una proteína heterotrimérica. 3 subunidades la conforman, alfa, beta y gamma. Tiene 2 estados posibles. Un estado que se llama estado inactivo y otro estado que se llama estado activo. El estado inactivo es cuando las 3 subunidades están juntas. Alfa por un lado, beta por el otro y gamma por el otro. ¿Sí? Mientras que el estado activo es cuando está alfa, básicamente, por un lado, beta por otro y gamma por otro. ¿Sí? Entonces, estado inactivo, las 3 subunidades juntas, como lo están viendo en el dibujo. Y estado activo, alfa por un lado y beta y gamma por el otro. ¿Sí? Entonces, ya entendemos que la proteína G está formada por 3 subunidades, se llama heterotrimérica, que cuando están todas juntas está inactiva, cuando está alfa por un lado y beta y gamma por el otro, básicamente ahí la proteína G estaría activa. Ahora, el otro gran interrogante es por qué se llama proteína G. Se llama proteína G porque básicamente tiene la capacidad de unir un nucleótido, ¿sí? A un nucleótido que se denomina GTP. Por eso se llama proteína G, porque tiene la capacidad de unir un nucleótido, se llama, recuérdenlo siempre, GTP. De ahí el nombre de proteína G. ¿Estamos? Entonces, ese es un detalle importante y se lo tienen que acordar sí o sí. Tiene la capacidad de unir GTP. Recuérdenlo, porque si no lo saben, van a estar en problemas. Fíjense lo siguiente. Miren esto. Entonces, tenemos la proteína G. Y quiero que entiendan lo siguiente. Quien tiene la capacidad de unirse a nucleótidos de guanina es su unidad alfa. ¿Sí? La subunidad alfa se puede unir a GTP o bien a GDP. Miren esto. Alfa por un lado, beta por el otro, junto a gamma por el otro. Ya ustedes saben, ya son expertos básicamente, y saben que tenemos 2 estados de proteína G. Un estado inactivo y un estado activo. Entonces, pregunta de examen. ¿Qué diferencias ustedes ven entre el estado activo y el estado inactivo de la proteína G? Y ustedes tienen que decir, cuando está inactivo, tiene alfa, beta y gamma asociadas. En cambio, cuando está activo, alfa está por un lado y beta y gamma por el otro. Y cuando estoy en estado inactivo, alfa está unida a GDP. Mientras cuando estoy en estado activo, alfa está unida a GTP. Importantísimo, ¿sí? Importantísimo. Vuelvo a repetir lo mismo. Cuando estoy en estado inactivo, alfa está unido a GDP. En estado activo, alfa está unido a GTP. Recuérdenlo, ¿sí? Hay una capacidad que tiene la proteína G de volver del estado activo al estado inactivo, ¿sí? Y es gracias a que la subunidad alfa tiene actividad GTP-ASA. ¿Qué significa eso? Significa que la subunidad alfa tiene la capacidad de degradar GTP, ¿sí? Y volver a reconstituir al GDP, que actividad GTP-ASA. Actividad GTP-ASA es cuando rompes GTP. Es como actividad ATP-ASA, por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATP-ASA, se llama ATP-ASA porque rompe ATP, ¿sí? Se llama actividad GTP-ASA porque rompe GTP. Entonces tiene la capacidad de romper GTP, ¿sí? Y volver básicamente a reconstituir el GDP. ¿Estamos? Porque recuerden que cuando nosotros hablamos de estas actividades, por ejemplo, rompiendo ATP o rompiendo GTP, lo que uno rompe son las uniones entre los fosfatos. Entonces, por ejemplo, es entendible que yo vaya de ATP a ADP y es entendible que yo vaya de GTP a GDP, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Pasa del estado activo al estado inactivo? Sí, porque la subunidad alfa básicamente tiene la capacidad de romper el GTP y volver a reconstituir GDP, ¿sí? Para así inactivar a la proteína G. Lo cual tiene su lógica, porque si no los receptores estarían activos en todo momento. ¿Sí? Ahora lo vamos a entender igual con unos ejemplos, pero tiene su lógica. Entonces, acá tienen la proteína G, heterotrimérica, formada por 3 subunidades, alfa, beta y gamma, con 2 estados posibles.
un estado inactivo en el cual alfa, beta y gamma están asociadas, y la subunidad alfa está unida a GDP, y un estado activo en el cual alfa está por un lado, disociada de beta y gamma, y alfa está unida a GTP. La que tiene funcionalidad real es la subunidad alfa, ¿sí? Recuerden que yo tengo la capacidad de pasar del estado activo al estado inactivo, degradando GTP, gracias a que la misma subunidad alfa tiene actividad GTPase. Para romper GTP, volver al GDP y reasociarse a beta y gamma. La cosa es así, ¿sí? Para pasarlo en claro. Yo tengo un receptor 7-TMS acoplado a proteína G. Imagínense que no hay señal en un primer momento. Yo no tengo señal en algún momento. O sea, la H no está, la hormona no está. Entonces, si yo no tengo señal, voy a tener el receptor 7-TMS y voy a tener básicamente acá la proteína G. Espero que estemos todos de acuerdo. ¿Qué pasa? Cuando llega la señal, que la señal, chicos, es la hormona, cuando llega la señal, que la señal es la hormona se une al sector amino terminal. Y empieza a avisar por todo el receptor, como cuando se conduce una corriente eléctrica, empieza a avisar, che, estamos funcionales, ¿sí? Hay que funcionar, porque tengo la señal unida, tengo que funcionar. Empieza a decir funcionemos, 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 y esa información la transmite a la proteína G, que se tiene que activar, porque tiene que básicamente, de alguna manera, darnos la señal, ¿sí? Seguir conduciendo la señal para poder elaborar una respuesta. Entonces, cuando llega a este punto, la proteína G cambia estructuralmente, pasa del estado inactivo al estado activo. ¿Qué significa eso? Que una subunidad alfa ahora suelta el GDP, agarra el GTP, se disocia de beta y gamma y queda activa, ¿sí? Para ser alfa, justamente, quien comande de alguna manera de acá en más la señal, ¿sí? Nosotros a la proteína G la dividimos según el tipo de respuesta que elaboran en subunidad o receptor 7-TMS acoplado a proteína GS, acoplado a proteína GQ y acoplado a proteína GI. ¿En qué cambia si estoy acoplado? ¿Qué sería eso? GS, GQ, GI, ¿en qué cambia? En lo que cambia básicamente es a partir de alfa activa, que es básicamente lo que desencadena. 7-TMS acoplado a proteína GS desencadena un determinado tipo de actividad, acoplado a GQ desencadena otro tipo de actividad y acoplado a GI desencadena otro tipo de actividad, ¿sí? Entonces, los tres tipos de receptores 7-TMS que ustedes tienen que conocer son los 7-TMS acoplados a proteínas GS, acoplados a proteínas GQ y acoplados a proteínas GI, ¿sí? ¿Dónde van a ver ustedes la diferencia? Acá muchas veces le pone alfa S, alfa Q o alfa I, ¿sí? Nada. GS activa algo, GQ activa algo, GI activa algo, que ahora les voy a decir. No se los quiero poner acá porque prefiero que lo entiendan como más en global. No tiene sentido que ahora les diga GS activa una enzima llamada dinilato ciclasa, y después le voy a tener que poner, o GQ a la fosfolipasa C, ¿sí? Vamos por partes. Lo más importante es que entiendan por ahora todo esto que es receptor 7-TMS acoplado a proteína G y que entiendan que el receptor es el 7-TMS. O sea, se llama 7-TMS porque atraviesa 7 veces la membrana. Es una proteína, tiene un dominio amino y un dominio carboxilo terminal. El amino, recuérdenlo, se une a la hormona, y el carboxilo se une básicamente a la proteína G, ¿sí? La proteína G, recuerden que tiene dos estados, un estado inactivo y un estado activo. Si yo no tengo señal, si yo no estoy recibiendo señal, estoy en estado inactivo. Alfa, beta y gamma, todas unidas, y alfa unida GDP. Cuando hay señal, ¿sí? Decimos, bueno, vamos a empezar a trabajar, vamos a activarnos, y ahí alfa se une a GTP, se disocia de beta y gamma y ya está lista para comandar una acción, ¿sí? Entonces vamos a ver nuestro primer gran ejemplo, que va a ser 7-TMS a la proteína GS. Tenemos que ver GS, GQ y GI, ¿sí? Así que vamos a empezar básicamente con GS. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer ejemplo, que va a ser el 7-TMS acoplado a una proteína, la proteína GS. Como les digo, no se asusten, pues no cambian nada. El receptor sigue siendo el 7-TMS, es igual. Y la proteína G, básicamente son todas iguales, entre comillas, ¿no? Pero son todas iguales las GS, es igual a la GQ, eso debe ser igual a la GI en cuanto a su estructura. Lo que cambia es qué tipo de respuesta de alguna manera desencadena. Lo que vamos a ver y vamos a entender es que de alguna forma las proteínas G se encargan, entre comillas, de la producción de lo que llaman segundos mensajeros. Pero segundos mensajeros son de alguna manera partículas que amplifican de alguna forma la señal para poder así coordinar y elaborar una respuesta global, ¿sí? Entonces, preguntas de examen. Lo primero, lo más importante es que tenemos que entender, porque no voy a agarrar el marcador, tenemos que entender qué tipo de hormona
utiliza el 7-TMS acoplado a una proteína G como la proteína G, ¿sí? Entonces aquí vamos a nombrar como gran ejemplo, no estoy hablando de exclusividad, como gran ejemplo es el glucagón, ¿sí? El glucagón básicamente utiliza receptores de tipo 7-TMS acoplados a una proteína llamada proteína G. No es el único. La adrenalina, por ejemplo, tiene unos receptores llamados receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, e incluso hay beta 3. ¿Sí? Esto es la adrenalina. Estos receptores, para los que están cursando fisio, ya los conocen, son todos receptores de adrenalina. Se les puso alfa, beta, ¿sí? Según cómo se fueron descubriendo. Los receptores alfa de adrenalina utilizan proteína G acoplado a Q, ¿sí? O sea, son 7-TMS acoplados a GQ, ¿sí? Los alfa 2 están acoplados a GI y todos los beta están acoplados a GES. Entonces, los receptores de adrenalina, por ejemplo, son todos receptores de tipo 7-TMS. El tema está que están acoplados a una proteína G. En algunos casos una proteína GS, en otros casos una GI, en otros lados una GQ. La regla mnemotécnica es KISS, ¿sí? La regla mnemotécnica que se usa siempre es KISS. Recuerden, el alfa 1 es un 7-TMS acoplado a proteína GQ, el alfa 2 es un 7-TMS acoplado a una proteína llamada proteína GI, y todos los beta son 7-TMS acoplados a una proteína llamada proteína GS. Entonces, ustedes en el examen final les preguntan ¿qué receptor de adrenalina utiliza 7-TMS acoplado a proteína GS? Podrían elegir a cualquier receptor beta, ¿sí? Si les preguntan 7-TMS acoplado a proteína GQ, tienen que elegir el alfa 1, ¿sí? El alfa 2 lo eligen si les preguntan acoplado a GI, ¿sí? En nuestro gran ejemplo vamos a utilizar el glucagón, pero entiendan que podríamos utilizar a la adrenalina sobre unos receptores llamados receptores beta, ¿sí? Beta adrenérgicos, que básicamente son todos 7-TMS acoplados a proteína GS. Entonces, el glucagón, básicamente, imagínense que empieza a elevarse en sangre. Todavía ustedes no entienden demasiado qué es el glucagón, a menos los que estén haciendo alrededor, los que estén haciendo endocrino, no entienden demasiado qué es el glucagón, dónde se secreta y demás. No me interesa, simplemente quiero que entiendan que es una hormona por ahora y que entiendan que es una hormona polipeptídica. Entonces, tenemos una hormona llamada el glucagón PUC se une al receptor 7-TMS, a la porción amino terminal y empieza a desencadenar una señal. Dice, bueno, perfecto, sensa el 7-TMS que recibe una señal, la primera señal, y básicamente va a activar a la proteína G. A la proteína G, básicamente, ¿cómo la activa? Le dice, tenemos que funcionar, hagamos un cambio conformacional, soltás GDP, agarrás GTP, disociate de beta y gamma, perfecto, pasa a su estado activo. ¿Qué hace la proteína G? Que como les dije, de alguna manera tiene que coordinar, desencadenar segundos mensajeros intracelulares para que así la señal esté amplificada y se elabore una respuesta global. Lo que hace, vamos a ponerle S, ¿sí? Lo que hace nuestra subunidad alfa S es activar, si se saben estos dibujitos ya está, activar a una enzima que se llama adenilato ciclasa. Eso es una enzima, se llama adenilato ciclasa. Esta enzima, que se llama adenilato ciclasa, lo que hace básicamente es producir AMP-C, AMP cíclico. El segundo mensajero del 7-TMS acoplado a proteína GS es el AMP cíclico, ¿sí? AMP cíclico. Repito entonces, alfa S activo una enzima que se llama adenilato ciclasa, y la adenilato ciclasa es una enzima que lo que hace básicamente es formar AMP cíclico, ¿sí? No me interesa para esta cátedra que ustedes sepan ni entiendan la reacción de la adenilato ciclasa, no me interesa. Si fuera en cátedra 1 sí me interesaría. El AMP cíclico, como su nombre lo indica, es un nucleótido, que ya lo habíamos presentado en la clase anterior. Y recuerden que es el segundo mensajero. El primer mensajero en este caso es este. ¿Qué hace el AMP cíclico? El AMP cíclico se une, y recuerden, antes de ir a C1, recuerden que el AMP cíclico es un segundo mensajero. Típica pregunta de examen es segundos mensajeros, ¿sí? Así que recuérdenlo, por favor.
lo que hace el AMP cíclico es unirse y activar a una enzima llamada proteína quinasa A. Bienvenidos a bioquímica, ¿sí? Como ven acá están viendo nombres de enzimas específicas, como por ejemplo la anilatociclasa, o como por ejemplo la proteína quinasa A, o también llamada simplemente pKa. Bienvenidos a bioquímica. Y esto se van a encontrar a lo largo de todo esto en el segundo parcial, donde ahí sí vamos a tener que entender reacciones, vamos a tener que ver enzimas y las reacciones específicas, nombres raros. Bienvenidos a bioquímica. Recién, a partir del segundo parcial, yo sumaría esta clase, pero esta clase y segundo parcial, recién ahí empieza bioquímica. Todo lo que vieron hasta acá es simplemente un repaso químico, ¿sí? Todo lo que vieron hasta acá. A partir de ahora, bienvenidos a bioquímica. Empieza lo difícil, empieza el segundo parcial, que es el más complicado en breve. Obviamente ahora concéntrense en el primero, pero bienvenidos a bioquímica. Entonces, voy de vuelta. Se produce AMP cíclico, la anilatociclasa es una enzima capaz de producir AMP cíclico, el AMP cíclico es un segundo mensajero que activa y se une a una proteína, la proteína quinasa A. Es un activador alostérico. La proteína quinasa A, como cualquier proteína quinasa, las quinasas básicamente fosforilan, ¿sí? Las quinasas fosforilan, o sea, las quinasas agregan una P, las quinasas agregan fosfato, más fácil, las quinasas fosforilan. Entonces, ¿qué hace la proteína quinasa A? La proteína quinasa A desencadena una cascada de fosforilaciones, ¿sí? Tic, tic, tic. Cascada de fosforilaciones. Fíjense lo siguiente. Esto no para ustedes, esto ténganlo. Esto que les voy a explicar ahora no para ustedes, sino sí, por ejemplo, para Cátedra 1, que tiene una visión, por lo menos de este tema, muchísimo mejor que lo que es Cátedra 2. ¿Por qué? Porque ahí te explican 10 veces, de alguna manera, y se ve, no sé si te lo explican bien, ¿sí? Porque no se explica tampoco tan bien. Pero, por ejemplo, yo lo explico cuando tengo mis alumnos de Cátedra 1, justamente una visión como mucho más global, mucho más linda. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando uno estudia proteína quinasa A, estudia más cosas que las que ustedes ven, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos proteína quinasa A, estudiamos a una proteína quinasa, por ejemplo, en este caso proteína quinasa A, como una proteína que tiene 4 subunidades, ¿sí? 4 subunidades. Hay subunidades regulatorias y hay subunidades catalíticas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La proteína quinasa es una enzima que lo que hace básicamente es fosforilar. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una enzima alostérica. Entonces, las enzimas alostéricas tienen básicamente moduladores alostéricos. En el caso de los moduladores alostéricos es el AMP cíclico. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Cuando hay en el medio AMP cíclico, el AMP cíclico serían estas bolitas azules, se unen, ¿ven?, a las subunidades regulatorias y miren lo que pasa. ¿Sí? Quedan las subunidades regulatorias por un lado, y fíjense esto, disociadas de las subunidades catalíticas. Fíjense, si entendieron el dibujo, que las unidades catalíticas son las que desencadenan una cascada de fosforilaciones. ¿Qué significa eso? Que fosforilan estructuras, como por ejemplo otras enzimas, ¿sí? Activando o bien inhibiéndolas. Entonces, fíjense, si entienden el dibujo. Ustedes tienen sus unidades regulatorias y sus unidades catalíticas. Si ven este dibujo de acá abajo, se entiende que el sitio activo de la enzima está escondido por las unidades reguladoras. ¿Ven? Pues acá está la boquita del Pac-Man, que era el sitio activo, o sea, que era el sitio donde se desencadenaba la acción, y acá no está. ¿Qué pasa? Cuando no tengo AMP cíclico, las unidades regulatorias están de alguna manera bloqueando a las catalíticas, le están escondiendo la boquita. Cuando viene el AMP cíclico se une a las unidades reguladoras, y básicamente lo que va a pasar es que las reguladoras se disocian de la catalítica. Entonces quedan las reguladoras por un lado y las catalíticas por el otro. Cuando las reguladoras salen, ¿ven?, desatrapan, o sea, liberan las boquitas y así la enzima puede tener acción, que va a ser una cascada de fosforilaciones, activando o inactivando ciertas estructuras. En particular, lo que más desencadena fosforilación, por ejemplo, es de muchas enzimas que conducen actividades, ¿sí? Por ejemplo, el glucagón es un hiperglucemiante, ¿sí?, rápido y lento. Entonces, por ejemplo, activa vías como la glucogenólisis. Y activar una vía como la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno para obtener glucosa, es de alguna manera trabajar sobre enzimas, ¿sí?
fosforilándolas, por ejemplo, fosforilando y activando. ¿Estamos? Por ejemplo, el glucagón se opone a la destrucción de glucosa, se opone a la glucólisis, entonces también podría interferir sobre fosforilaciones, pero en ese caso inhibiendo algunas enzimas de una determinada vía, ¿sí? Eso es más global, ya lo van a ver en el futuro. Te los digo así para que cuando vean esta clase y estén preparando el final, todo cobre un poquito más de sentido, ¿sí? Pero vuelvo a repetir lo mismo. Ustedes lo que tienen que saber es, tengo el glucagón, que es mi primer mensajero, se une básicamente a mi 7-TMS, se activa la proteína G. ¿Qué significa eso? Que la proteína G va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar? Por un lado, se une a GTP, se disocia de beta y gamma, y la subunidad alfa activa una enzima llamada adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa es una enzima que produce AMP cíclico. El AMP cíclico es un segundo mensajero. El AMP cíclico lo que hace es activar a unas proteínas que fosforilan, que se llaman proteína quinasa A. Las proteínas quinasa A básicamente van a desencadenar una cascada de fosforilación, ¿sí? Y ahí básicamente se elabora una determinada respuesta, ¿sí? Con que sepan eso está perfecto. Hay cosas mucho más específicas y muchas más lindas, como por ejemplo, les puedo esto para que le interese, por eso ni siquiera lo copio, esto ni lo tienen que saber ustedes, esta parte. Sí tienen que saber el cuentito. Se une el glucagón al 7-TMS, se activa la proteína G, la subunidad alfa se une a GTP, se disocia de beta y gamma, y alfa, unidad GTP, activa una enzima llamada adenilato ciclasa, la adenilato ciclasa produce AMP cíclico, que es un segundo mensajero, y el segundo mensajero se une a la proteína llamada proteína quinasa A, y se desencadena una cascada de fosforilación. Hasta ahí es lo que tienen que saber. Esta estructura de la PK ni siquiera la tienen que conocer, ¿sí? Ahora, volviendo a todo esto y volviendo al tema. Esto es como demasiado para ustedes, ¿sí? Así que olvídenselo. Sí, como les vuelvo a repetir lo mismo, el cuentito. Lo que les estaba por comentar es que, por ejemplo, las proteínas quinasas, como en este caso la proteína quinasa A, fosforilan. Para lo que ustedes ven una proteína quinasa, las quinasas fosforilan, ¿sí? O sea, meten fosfato. Ahora, las proteínas quinasas se dividen a su vez en familias. Hay proteínas quinasas que fosforilan en ciertos aminoácidos. Por ejemplo, la PKA es una serina treonina quinasa. ¿Qué significa eso? Que la proteína quinasa A fosforila en el aminoácido serina, en el aminoácido treonina, por eso se llama serina treonina quinasa, ¿sí? Y así hay otras proteínas, básicamente, quinasas que fosforilan en diferentes aminoácidos. La PKA es una serina treonina quinasa, ¿sí? Entonces, 7-TMS, acoplar proteína GS, listo, recuérdenlo. ¿En qué va a cambiar? Va a cambiar las diferentes proteínas G, por ejemplo GS, GQ o GI, en el tipo de enzima que activen, ¿sí? GS activa la adenilato ciclasa. ¿Qué produce la adenilato ciclasa? Un segundo mensajero, ¿cómo se llama? AMP cíclico. ¿Qué hace el AMP cíclico? Activa una proteína que fosforila, que se llama proteína quinasa A, que desencadena una cascada de fosforilación. Punto, ¿sí? Ahora vamos a ir a 7-TMS, acoplar una proteína llamada proteína GQ. Bueno, ahora 7-TMS acoplar proteína GQ. Siempre está bueno, pero nos va a servir de repaso ir viendo cada uno. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el receptor es el 7-TMS. Es un receptor proteico que atraviesa 7 veces la membrana con un dominio amino terminal y un dominio carboxilo terminal. El dominio amino terminal se une básicamente a la hormona, el carboxilo terminal a la proteína G. Una proteína G es una proteína heterotrimérica formada por 3 subunidades, alfa, beta y gamma, que puede estar en 2 estados. Cuando no hay señal, o sea, cuando no hay hormona, va a estar en un estado que se llama estado inactivo, que es subunidad alfa acoplada a GDP y unida a su vez a beta y gamma. Y cuando se recibe una señal, va a estar en estado activo. Alfa va a agarrar, se va a unir a GTP y se va a disociar de beta y gamma. Así, la subunidad alfa queda activa y va a activar a su vez a una enzima que va a conducir a la producción de un segundo mensajero, ¿sí? Entonces, 7-TMS acoplar proteína GQ, ¿a qué vamos a usar de ejemplo? Vamos a usar de ejemplo justamente a la adrenalina. Podríamos mencionar a la adrenalina actuando sobre unos receptores que llaman básicamente receptores alfa 1. Recuerden que los receptores alfa 1 están asociados, son receptores tipo 7-TMS acoplados a proteína GQ. Entonces podríamos decir los adrenérgicos de tipo 1 y listo, ¿sí? Eso es alfa 1, adrenérgico de tipo 1. Alfa 2 es adrenérgico de tipo 2. Los beta son los receptores adrenérgicos de tipo beta, ¿sí? Y a partir de ahí se dividen en 1, en 2 y en 3. Pero recuerden que en realidad los receptores adrenérgicos están, o son, más fácil,
receptores 7-TMS acoplados a un determinado tipo de proteína G. Eso recuérdenlo. También van a haber unos receptores llamados receptores muscarínicos, por ejemplo, ¿sí? Que se denominan con la letra M. Son receptores para acetilcolina. Hay M1, M2, M3, M4. Y cada uno también, en realidad, son receptores 7-TMS acoplados a un determinado tipo de proteína G. ¿Sí? La teoría mnemotécnica de ellos, de los muscarínicos, es IKI. ¿Qué quiere decir eso? Que hay M1, M2, M3 y M4. M1 y M3 asociado a 7-TMS, GQ, y después M2 y M4 acoplados a la proteína GI. ¿Sí? Nada. Eso se los dejo como dato extra, por eso ni se los anoto. Entonces, adrenérgicos de tipo alfa 1, 7-TMS acoplado a proteína GQ. Tengo adrenalina, interactúa con su receptor de tipo alfa 1, o sea, 7-TMS acoplado a proteína GQ. Si se vieron, ya les dije, si se dieron cuenta, 70 veces que el alfa 1 es 7-TMS acoplado a GQ. Porque después aparece el parcial, y sobre todo en el final, y le erran, ¿sí? Porque no se acuerdan cada uno de los receptores adrenérgicos a qué tipo de proteína G está asociado. Así que cuidado. Bien, adrenalina se une a su sector amino terminal. Señal, se activa la proteína G. Todo lo mismo. ¿Qué pasa? La subunidad alfa Q asociada a GTP tiene que activar a alguien. En este caso, a quien activa es a una enzima que se llama fosfolipasa C. La fosfolipasa es una enzima que lo que hace es degradar a un lípido de membrana que se llama fosfatidininositol. ¿Sí? Lo degrada, lo rompe. Y cuando actúa la fosfolipasa, se rompe el fosfatidininositol y se generan dos segundos mensajeros que se denominan inositol trifosfato o simplemente IP3 y diacilglicerol o simplemente DAG. ¿Sí? Entonces, inositol trifosfato y diacilglicerol. Estos dos son dos partículas que básicamente son los segundos mensajeros conformados por la fosfolipasa C. Eso lo habrán visto, imagino, en el pasado, porque se ve en histología, que por ejemplo se pone fosfatidininositol, por ejemplo fosfolipasa C, que siempre aparece directamente como, se puede poner PLC, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿cómo se generan los dos segundos mensajeros? El IP3 y el DAG. ¿Sí? Es exactamente eso lo mismo que ven básicamente en primer año en histología. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo. Alfa Q lo que hace, activado obviamente, es activar una enzima llamada fosfolipasa C. La fosfolipasa C es una enzima que degrada a un fosfolípido de membrana llamado fosfatidininositol. Y cuando lo degrada, produce básicamente dos grandes segundos mensajeros. Uno es el IP3, el inositol trifosfato, y otro es el DAG, el diacilglicerol. Todos quedan del clivaje de cortar básicamente al fosfatidininositol. La fosfolipasa hace eso. Corta el fosfatidininositol y genera dos partes, IP3 y DAG, que son dos segundos mensajeros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el papel de estos segundos mensajeros? ¿No? ¿Cuál será el papel? Y acá me voy a liberar básicamente. No, primero voy a ser chiquito y vamos a ver si nos entra, así no les borro esto y lo pueden ir viendo mucho más esquemático. La idea es así. Nosotros tenemos acá el REL, es el retículo endoplasmático liso. ¿Sí? Que como ustedes ya conocen y ya saben, imagino, del año pasado, está lleno de calcio. ¿Sí? Y acá voy a esquematizar a una enzima que se va a llamar proteína quinasa C. ¿Se acuerdan que para lo que es 7-TMS acoplada a GS había una proteína quinasa llamada proteína quinasa A, que era aquella que se activaba por la unión de la AMP cíclica? Bueno, acá hay una proteína quinasa llamada proteína quinasa C.
que como su nombre lo indica, el C, es porque se activa básicamente por calcio, ¿sí? Te van a decir, ¿y qué tiene que ver todo este dibujo que estás haciendo con el DAG y el IP3? ¿Cómo de alguna manera vamos a enganchar el tema? La cosa es así. El IP3 tiene receptores a nivel de retículo endoplasmático liso. Y cuando se une, provoca la salida del calcio, ¿sí? La PKC tiene un sitio de unión para el DAG, que cuando el DAG se une a la PKC, hace que la PKC sea aún más sensible, o sea, ame mucho más al calcio. Entonces, el objetivo es activar una proteína llamada proteína quinasa C, que lo que hace, al igual que la proteína quinasa A, es desencadenar una cascada de fosforilación, ¿sí? Fosforilacosas. Esto de desencadenar cascada de fosforilaciones, que ahora parece fácil, yo les juro que a lo largo del segundo y el tercer parcial, ustedes van a tener que saber todas las cosas que se fosforilan y activan, o bien inactivan por pKa y por pKc. Ahora parece nada. Ustedes van a tener que saber más de 100 a 150 tipos de enzimas con sus reacciones específicas, y van a tener que saber cuáles se fosforilan y cuáles se activan, cuáles se inactivan cuando están o no están fosforiladas, ¿sí? Entonces, lo que nos queda básicamente para el segundo y el tercer parcial es aprender básicamente la regulación de más todavía, de mucho más de 150 enzimas, ¿sí? Muchas más, estoy quedando corto, deben ser como 300 por lo menos. Entonces, y ya van a ver el papel que tienen básicamente las fosforilaciones por pKa, por ejemplo, o bien por pKc. Van a ver que no es la única, no son las únicas proteínas quinasas que existen. Entonces, volviendo al tema. Yo tengo la adrenalina, se une al receptor 7-TMS, se activa la proteína G, Q en este caso, activa una enzima llamada fosfolipasa C, se producen segundos mensajeros llaman DAG e IP3. Gracias al clivaje, la ruptura, de un fosfolipio llamado fosfatidinoxidor. Genero dos segundos mensajeros, IP3 y DAG. El tema es que está bien, yo genero segundos mensajeros y ahí me quedo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la respuesta a mi señal? No, ahí no me quedo. Yo tengo que de alguna manera desencadenar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Fosforilar estructuras. ¿Cómo lo hago? Mediante una proteína llamada proteína quinasa C. Entonces, ¿cómo enganchamos hasta acá los segundos mensajeros, IP3 y DAG, con una proteína llamada proteína quinasa C, que fosforile básicamente, o sea, que sea la respuesta? La cosa es así. El IP3 tiene receptores a nivel de retículo endoplasmático liso, ¿sí? Entonces, cuando se une al retículo endoplasmático, genera la salida de calcio. Y el DAG se une directamente a la PKC y hace que la PKC, que ama el calcio, lo ame aún más. ¿Para qué busco que lo ame aún más? Para aumentar la afinidad. Para que con pocas moléculas de calcio dando vueltas, yo ya me asegure que el calcio se une a la PKC y la active. Entonces, el IP3 genera la salida de calcio del retículo endoplasmático liso. Y el DAG hace que la PKC sea más sensible aún por calcio. Conclusión, la PKC se une al calcio, tiki, y se activa. Y desencadena básicamente una cascada de fosforilaciones. ¿Estamos? Cualquier cosa que no entiendan, mandan un mensajito y van preguntando, ¿sí? Pero la cosa es así. Creo que dentro de todo es bastante entendible. Recuérdenlo. ¿Cuáles son los segundos mensajeros de 7-TMS acoplado a proteína GQ? El DAG y el IP3, ¿sí? Esto genera una movilización de calcio, que hace que el calcio se una a la PKC, y la PKC básicamente lo que haga es directamente fosforilar estructuras. La PKC, chicos, al igual que la PKA, también es una serina-treonina quinasa, o sea que también fosforilan los aminoácidos serina y treonina en sitios específicos. La PKC, a diferencia de la PKA, tiene una diferencia estructural. Una diferencia estructural en la cual la PKC directamente es monocatenaria, ¿sí? Y vieron que la PKA estaba formada por 4 subunidades que yo les comenté, que esto no lo tienen que saber porque es para la otra cátedra. Bueno, la PKC está formada por una sola subunidad, que de alguna manera se enrolla o se desenrolla. No lo sepan, no lo conozcan, no es útil para ustedes. Con esto yo creo que nos sacamos de encima las dos grandes cosas más complicadas, que es la estructura y función del 7-TMS acoplado a proteína GS y acoplado a proteína GQ. Hay un receptor 7-TMS que se llama 7-TMS acoplado a proteína GI, que es una pavada, pero que nos va a servir para repasar algo. Vamos a verlo brevemente. Bien, receptores 7-TMS acoplados a una proteína llamada proteína GI, ¿sí? GI y GI. Fíjense. Los grandes ejemplos que podríamos mencionar es un receptor adrenérgico que se llama receptor de tipo
alfa 2. Acuérdense siempre la regla mnemotécnica de Kiss. ¿Estamos? ¿Qué pasa con estos receptores? Son muchísimo más fáciles porque, de alguna manera, bloquean estructuras que ya conocemos. ¿Por qué? También se une básicamente la adrenalina, en este caso al receptor alfa 2, que es un 7-TMS acoplado a GI, se activa básicamente la proteína G, en este caso le pusimos I. Lo que hace alfa I es inactivar a una enzima que conocimos hace un ratito, que se llama adenilato ciclasa. La inactiva. Al inactivarla, básicamente, fuese la cascada del no. Al inactivar la adenilato ciclasa, no se genera AMP cíclico. Al no generarse AMP cíclico, el AMP cíclico no se une a la proteína quinasa A, no activa la proteína quinasa A y no se desencadena cascada de fosforilaciones. Entonces, es recontra fácil. 7-TMS acopla la proteína GI, básicamente, es de alguna manera inactivar a la adenilato ciclasa. Inactivar la adenilato ciclasa es impedir la producción de un segundo mensajero, básicamente, como es el AMP cíclico, ¿sí? De hecho, en algo que ustedes no ven, y no hace falta que conozcan, hay mecanismos de terminación de la señal, se llama. Los mecanismos de terminación de la señal son aquellos mecanismos, básicamente, que lo que hacen es, de alguna manera, vamos a decir, inactivar al receptor, ¿no? Porque no puede estar siempre andando. Imagínense que hay mutaciones que se generan en las subunidades alfa, que hacen que muchos receptores, algunos receptores, estén activos, ¿sí? Muchos o algunos estén activos. O están activos para siempre, básicamente. Imagínense que los mecanismos de terminación de la señal no funcionan. Y tener un receptor siempre respondiendo no está bueno, porque la idea está en que responda solamente cuando tengamos un ligando, cuando tengamos, por ejemplo, una hormona. Entonces, dentro de los mecanismos de terminación de la señal, incluso está básicamente en la interacción con receptores de tipo 7-TMS acoplados a proteínas GI para que inactiven a la adenilato ciclasa. Así como también, por ejemplo, el mecanismo de terminación de la señal más importante de todos los receptores 7-TMS acoplados a proteína G en general, todos, es básicamente la actividad GTPasa de la subunidad alfa. Siempre recuerden que la subunidad alfa tiene actividad GTPasa. La actividad GTPasa quiere decir que las subunidades alfa tienen la capacidad de pasar de GTP a GDP y reasociarse a beta y gamma. ¿Cómo creemos, en una teoría, pero cómo creemos que alfa expresaría actividad GTPasa? Lo que se cree básicamente es que cuando la hormona se desliga, o sea, cuando la hormona deja de estar, la subunidad alfa generaría un cambio estructural que activaría su actividad GTPasa y volvería a tener GDP y así reasociarse a beta y gamma, ¿sí? Entonces, eso no hace falta que lo conozcan, porque es una teoría, pero es el mecanismo de terminación de la señal más importante de todas las proteínas G, que se los estoy contando y no escribiendo porque es algo de la otra cátedra de otras facultades que ustedes no tienen que conocer. Pero el mecanismo de terminación de la señal de todas las proteínas G más importante es la activación de la actividad GTPasa de las unidades alfa, que hace que el GTP pase a GDP, se vuelva a asociar a beta y gamma y pasen al estado inactivo. Esa es la terminación, mecanismo de terminación de la señal más importante de cualquier tipo de proteína G. Después los hay específicos, ¿sí? Que no hace falta que lo conozcan. La recaptación de calcio, por ejemplo, para los 7-TMS acoplado a proteínas GQ, o bien, por ejemplo, la inhibición de la actividad de la adenilato ciclasa para todo lo que son 7-TMS acoplados a proteínas G, ¿sí? No hace falta que lo conozcan. Pero bueno, en fin, esto fue 7-TMS acoplado a proteínas G. El más difícil, los más difíciles de todos, por lejos. Vamos a ver, el receptor insulínico, que es el gran ejemplo de la tirosina quinasa, y ya después vemos canales iónicos y empezamos de alguna manera a culminar la clase de hoy. Bien, vamos con nuestro siguiente punto, que van a ser los receptores con actividad tirosina quinasa. Muy fácil porque, otra vez lo mismo, en esta cátedra se ven muy breve. El único que ustedes van a tener que conocer es el receptor insulínico. Pero vamos a pensar un poquito antes de esquematizarlo, porque si no, la verdad que son 2 minutos y se termina este tipo de receptores. Me ha caído el marcador. La cosa es así. Lo primero que se llaman receptores con actividad tirosina quinasa intrínseca. ¿Qué significa eso? Significa que son receptores que tienen actividad tirosina quinasa intrínseca. Fíjense.
Actividad tirosina quinasa intrínseca. Ustedes ya saben que si se llama quinasa, fosforila, ¿sí? Y si es intrínseca, quiere decir que el mismo receptor, cuando se activa, puede fosforilar. A diferencia de lo que son los receptores, por ejemplo, 7-TMS acoplados a proteína G, que no fosforilan directamente, sino que es indirecto. Ustedes piensen que para ver las fosforilaciones de los receptores 7-TMS acoplados a proteína G, tienen que terminar casi al punto final, que es cuando activan, por ejemplo, a la PKA o cuando activan a la PKC, recién al final de todo. En este caso, los receptores con actividad tirosina quinasa intrínseca tienen la capacidad ellos mismos de fosforilar, ¿sí? De fosforilar. Entonces, son receptores que tienen directamente la capacidad de fosforilar. Y el tirosina que está adelante es muy fácil, porque tiene la capacidad de fosforilar al aminoácido tirosina. Una pavada. Receptores con actividad tirosina quinasa intrínseca son receptores que ellos mismos tienen la capacidad ellos mismos de fosforilar en un aminoácido en particular, que es el aminoácido tirosina, una pavada. Hay distintos tipos de receptores con actividad tirosina quinasa intrínseca. Y esto en realidad es mucho más difícil, para que ustedes lo ven muy poco, ¿sí? Comparado con, por ejemplo, cátedra 1. Entonces, vamos a ver solamente el insulínico, porque es el único que ustedes ven, pero por ejemplo, los receptores de factores de crecimiento también básicamente tienen actividad tirosina quinasa intrínseca, ¿sí? Factor de crecimiento epidermídico, por ejemplo, y así muchísimos más. Solo ven el insulínico. La cosa es así. Imagínense que vamos a volver a poner en rojo la membrana celular. El insulínico estamos viendo, ¿eh? Es un receptor con actividad tirosina quinasa. Pregunta de examen es esa. Y la respuesta es esa. El receptor insulínico es del tipo, ustedes lo contestan. Bien. Entonces, está formado el receptor insulínico por 4 subunidades. 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Beta y beta. Recuerden que esto es extracelular. Esto es intracelular. ¿Sí? Acá tienen tiki, tiki, tiki. Uniones. Acá podrían establecer los puentecitos, no nos interesa. Pero en fin, extracelular e intracelular. Esto está formado por 4 subunidades. Por eso se llama heterotetramérico. Por eso en los libros se pone heterotetramérico. Tetramérico está formado por 4 subunidades, 2 beta y 2 alfa. Y hetero es porque no son todas iguales. Por ejemplo, si todas fueran alfa, sería homotetramérico. Heterotetramérico. 2 alfa, 2 beta. A las unidades alfa extracelulares se puede unir básicamente la insulina. La insulina se une a las unidades alfa, tiki y tiki. Y las unidades beta son las unidades que tienen actividad tirosina quinasa. Básicamente, las subunidades beta son las que tienen la capacidad de fosforilar. Pic, pic, pic. Fosfato, fosfato, fosfato. Entonces, lo que va a pasar con estos receptores es que cuando se libere insulina, la insulina se va a unir a las subunidades alfa. Las subunidades alfa les van a avisar a las beta básicamente que hay señal, y las beta van a comenzar una cascada de fosforilaciones en el aminoácido tirosina. El receptor insulínico tiene características muy interesantes. Esto se lo estoy hablando y no se lo estoy escribiendo porque no lo ven. Tiene características muy interesantes como por ejemplo son la capacidad de autofosforilación. El receptor insulínico se autofosforila. ¿Qué significa eso? Que él mismo, cruzado, se fosforila, por ejemplo, en las subunidades beta. Eso hace que el receptor insulínico muchas veces tenga memoria. ¿Qué significa? Que cuando la insulina se retira, el receptor permanece un periodo de tiempo más prolongado activo. ¿Por qué? Porque está autofosforilado, porque eso quiere decir que de alguna manera le queda el resabio de haber estado unido a la insulina, ¿sí? Se autofosforila y queda activo por más tiempo, tiene como de alguna manera, como decir, memoria. Se va a la insulina y aún permanece activo en el tiempo un poquito más, ¿sí? Porque se autofosforila. En realidad, esto que ustedes ven del receptor insulínico se queda muy corto comparado a lo que realmente es, porque a partir de la fosforilación de las subunidades beta se van fosforilando diferentes subunidades, por ejemplo, adaptadoras, y a partir de ahí se empieza a generar una respuesta más que interesante, para poder entender, por ejemplo, por qué la insulina media tantas acciones, porque acá, cuando uno ve directamente que se conduce una cascada de fosforilaciones, se queda con la información muy corta. En realidad, se genera una cascada de fosforilaciones, que para que ustedes se den una idea,
hasta activa una proteína quinasa que se llama proteína quinasa B. O sea, la insulina también tiene a su proteína quinasa de alguna manera asociada, así como el glucagón tiene a su proteína quinasa, la proteína quinasa A, o así como la adrenalina tiene a su proteína quinasa, se llama proteína quinasa C. La insulina también tiene a su proteína quinasa, se llama proteína quinasa B, ¿sí? Porque de alguna manera esto que ustedes ven acá es muy escueto. O sea, ustedes lo único que tienen que saber para el examen de cátedra 2, es decir, bueno, está formado por 4 subunidades, los alfa, 2 beta, las alfa extracelulares, las beta transmembrana, nunca digan intracelulares porque están transmembrana, y a partir de ahí las alfa se unen a la insulina, las beta tienen actividad tirosina quinasa intrínseca. Quiere decir que fosforilan en el aminoácido tirosina directamente, de entre ellas o bien de estructuras vecinas. Ahora, la verdad es que después, posterior a esa cascada de fosforilaciones en los aminoácidos tirosina, hay muchas cosas más que se activan. Hay estas señales, chicos, que se envían al núcleo, ¿sí? Pero eso quédense tranquilos que cuando empecemos el segundo parcial, ahora no porque sería extendernos, cuando empecemos el segundo parcial yo les voy a mostrar realmente cómo funciona el receptor insulínico en algo, no para que lo aprendan, o sea, no para que lo sepan para el examen, pero sí para que tengan una visión mucho más global y mucho mejor de todo esto, ¿sí? Porque a mí me parece que ahí se queda como bastante cortito. Entonces, el receptor insulínico por ahora, con que sepan esto, cómo está formado y que tiene tirosina quinasa intrínseca, nos alcanza y nos sobra, ¿sí? Cuando tengan en cuenta esto, estamos perfectos. Bien, entonces, receptores con actividad tirosina quinasa intrínseca, listo. Vamos a los últimos receptores, que son receptores acoplados a canales iónicos. Bien, anteúltimo punto, receptores acoplados a canales iónicos, ¿sí? Escuchan ruidos de que está por acá mi perrita, como siempre les digo que anda por acá abajo. Pero bueno, con respecto a los receptores acoplados a canales iónicos, son los más sencillos de todos, ¿sí? Simplemente hay que entender con un ejemplo. Los receptores acoplados a canales iónicos, chicos, es así. Ustedes tienen la membrana celular, la membrana plasmática, y un receptor acoplado a canal iónico básicamente hace lo siguiente. Entonces imagínense que tiene una proteína. Cuando se une su ligando, ¿sí? O sea, cuando se une la hormona, básicamente lo que va a hacer, por ejemplo, es abrirse y dejar pasar un ion. Un ion es una partícula con carga. Puede ser una partícula con carga positiva o puede ser una partícula con carga negativa. O sea, puede ser un catión o puede ser un anión, ¿sí? Entonces, bastante sencillito. Entonces hacen los receptores acoplados a canales iónicos. El único ejemplo que ustedes ven, cosa que me parece bueno, porque me parece interesante y es algo que van a ver a lo largo de toda su carrera, son unos receptores que son los receptores para acetilcolina, ¿sí? Son los receptores para, acoplados a canales iónicos para acetilcolina. Esos receptores acoplados a canales iónicos, que son para acetilcolina, se llaman receptores, lo que están haciendo alrededor no lo pueden no saber, nicotínicos. Los receptores nicotínicos son receptores para acetilcolina, y lo que dejan entrar es un ion que es el sodio, ¿sí? El ion que dejan ingresar es el sodio. Son receptores que se habla que están formados por 5 subunidades. Dos alfa, beta, gamma, delta, o según alguna literatura, epsilon, ¿sí? Ahí tienen las 5 subunidades. Y como les digo, dejan pasar básicamente a un ion importante y preponderante que es el sodio, ¿sí? La acetilcolina tiene diferentes tipos de receptores. Hay receptores de tipo metabotrópicos, que metabotrópicos básicamente, o clase 1 también, es sinónimo de hablar de receptores de tipo 7-TMS acoplados a proteína G, y tienen receptores de tipo ionotrópicos, que ionotrópicos es sinónimo de hablar de acoplados a canales iónicos, ¿sí? Metabotrópicos es sinónimo de hablar de, esto lo digo por, también si lo ven en fisio, metabotrópicos es sinónimo de hablar de receptores de tipo 7-TMS acoplado a proteína G, ionotrópicos, que es fácil, que viene de ion, ¿sí? Ionotrópicos es lo mismo hablar de receptores acoplados a canales iónicos. A veces en fisios se les dice directamente metabotrópicos e ionotrópicos, ¿sí? Entonces, tienen receptores tipo metabotrópicos, que son los M, los receptores muscarínicos, que son 7-TMS acoplados a una determinada proteína G, y tienen receptores ionotrópicos, que son los receptores acoplados básicamente a canales iónicos, y acá tienen el gran ejemplo que es el receptor que tienen que conocer, que es el receptor nicotínico. Recuerden que el receptor nicotínico es un receptor que está formado por 5 subunidades, 2 alfa, beta, gamma,
y según la literatura delta o epsilon, para acá la 2 es más bien epsilon, y recuerden que, ya les dije creo que el ion que deja entrar es el sodio. Ahora. Otro dato interesante de este receptor es dónde está. Y acá en bioquímica lo enseñamos mal. ¿Vale? Sodio le puse 2 más, sodio más. Ahora mirando el pizarrón. Tiene una característica importante, que es el dónde está. Que en bioquímica lo enseñamos mal, porque nosotros decimos que está en la placa neuromuscular. Y eso, a mi manera de ver, no está del todo bien, porque los receptores básicamente nicotínicos tienen una distribución mucho más amplia que hablarnos de la placa neuromuscular. ¿Sí? O sea, me parece como que es medio vago el concepto de decir solamente que están en ese lugar o en ese sector. La cosa es así. Lo que nosotros tenemos que imaginar es la neurona posináptica, y acá nos vamos a imaginar una fibra muscular. Es una fibra muscular. Toda la estriación, bla, 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 pero es una fibra muscular. Entonces, esto es una neurona posináptica. Y esto básicamente es la fibra muscular. Estudian en física, esto se le dice presinapsis y esto es la posinapsis. ¿Sí? Pero no quiero meterme en detalles fisiológicos. Y la cosa es así. A nivel de el músculo, vamos a tener los famosos receptores nicotínicos. ¿Sí? Entonces, se va a liberar básicamente acetilcolina, y la acetilcolina va a interactuar básicamente en los diferentes tipos de receptores nicotínicos. Se van a abrir y van a dejar pasar al sodio. Se genera básicamente, por ejemplo, la contracción muscular. El tema es que ustedes tienen que conocer básicamente, más allá de esto, una enfermedad que está acoplada a todo este proceso, que recibe la denominación de miastenia gravis. Es la primera correlación clínica, creo yo, que tienen de todo esto. La miastenia gravis es una enfermedad básicamente autoinmune, ¿sí? Recuérdenlo, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, en el cual lo que nosotros básicamente vamos a tener es anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos que destruyen a nuestros receptores nicotínicos. Los van matando. Tic, tic, tic. Los van matando. Entonces, lo que vamos a tener son autoanticuerpos que van a romper nuestros receptores nicotínicos. Al tener básicamente diferentes tipos de anticuerpos que van matando básicamente a mis receptores nicotínicos, yo me voy a empezar a quedar básicamente sin función, porque el sodio va a dejar de entrar y básicamente no voy a poder desarrollar de alguna manera todo lo que es el proceso, entre comillas, de contracción muscular. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una enfermedad autoinmune, o sea, mi cuerpo mismo está produciendo anticuerpos que atacan básicamente a mis propios receptores nicotínicos y no estoy dejando entrar el sodio. Entonces, yo tengo esa enfermedad. Esa enfermedad es una enfermedad muy grave, porque es una enfermedad que en líneas generales va generando una parálisis, y lo más importante es que hay unas crisis, llaman crisis miasténicas, que esto no hace falta que lo conozcan, pero básicamente acuérdense que el músculo, por ejemplo, el diafragma es un músculo. Una de las cosas que suele atacar es el diafragma, generando un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Entonces, es una enfermedad muy interesante, muy importante. Es una enfermedad que la tienen que conocer y que después en neurología y cuando avance el tiempo, ya en medicina interna, van a empezar a conocerla mucho mejor. ¿Sí? Pero nadie se sabe el tema de los receptores, así que conozcan los receptores, ya van a estar un paso adelante de los demás. Lo más específico de la enfermedad sí lo van a ir viendo en el futuro. Entonces, fíjense lo siguiente, yo les estoy diciendo que hay muerte de los receptores nicotínicos, entonces la acetilcolina no puede tener acción. Entonces, una de las cosas que se tiene que poner a pensar es cuál es el tratamiento que uno básicamente podría llegar a instaurar. Entonces, hay un tratamiento que sería el tratamiento definitivo, que sería buscar el lugar del cuerpo que está produciendo anticuerpos que matan al receptor nicotínico, ver el porqué y poder básicamente frenarlo, ¿sí? U otra de las cosas que yo podría hacer es lavar la sangre. ¿Qué significa eso? Retirar los anticuerpos de la sangre que están básicamente matando a mis receptores nicotínicos. ¿Sí? El tema está en que, de alguna manera, ese proceso es un proceso más largo en el tiempo. Entonces, alguna medida de sostén
nosotros tenemos que encontrar. Imagínense que para poder, por ejemplo, lavar la sangre, yo voy a necesitar bastante tiempo, ¿sí? El tema está en qué pasa si mi paciente básicamente está teniendo miastenia, está teniendo algún tipo de crisis, yo lo tengo que tratar ya, urgentemente, ¿sí? ¿Qué le puedo dar yo para poder tener el tiempo, para que los síntomas progresen más lentamente, y yo teniendo el tiempo de planear lavar la sangre, de planear básicamente buscar el lugar que está generando anticuerpos, ¿sí? ¿Qué le puedo dar? Lo que se suelen dar son inhibidores de una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Ya la van a conocer. La acetilcolinesterasa es una enzima básicamente que lo que hace es degradar a la acetilcolina. Entonces, lo que nosotros hacemos es, al inhibir a la enzima que degrada la acetilcolina, nosotros hacemos que la acetilcolina básicamente permanezca en altas concentraciones y por más tiempo en esta brecha. Entonces, lo que vamos a lograr hacer es saturar a los receptores. Saturar a los receptores significa que los receptores, poquitos que queden vivos, estén siempre unidos a la acetilcolina y estén siempre abiertos para poder seguir generando la entrada del sodio, ¿sí? Como ustedes, creo yo, o espero que coincidan conmigo, que se darán cuenta, este tratamiento es un tratamiento paliativo, es un tratamiento que no es curativo, sino que ayuda a que los síntomas progresen más lentamente. ¿Por qué? Porque indefectiblemente los anticuerpos van a seguir matando a los receptores nicotínicos. Yo lo que busco básicamente con tener mucha acetilcolina es tener a los pocos receptores que quedan vivos siempre básicamente abiertos y que de alguna manera funcionen a full y reemplacen a los que han muerto, ¿sí? El tema está en que si siguen avanzando los anticuerpos básicamente van a seguir matando, ¿sí? O sea, van a seguir matando a nuestros receptores nicotínicos, ¿sí? O sea, los van a seguir matando. Cada vez va a seguir pasando. O sea, no es curativo, sino que es paliativo. Ahí se utiliza lo que se llama piridostigmina, que no importa el nombre del fármaco, y diferentes fármacos que pueden inhibir a la acetilcolinesterasa, que no quiero que se acuerden. Pero bueno, tema importante, recuérdenlo, receptores acoplados a canales iónicos son receptores básicamente que lo que hacen es abrirse y dejar pasar un ion. El receptor más importante que ustedes tienen que conocer es el nicotínico, que es un receptor para la acetilcolina. Cuando suena la acetilcolina se abre y deja pasar el sodio, ¿sí? Una vez que dejo pasar el sodio básicamente, dato importante, se produce por ejemplo contracción muscular. Entonces hay una enfermedad llamada miastenia gravis que va a matar esos receptores. Yo lo que puedo hacer es inhibir a la enzima que degrada acetilcolina para aumentarla en la brecha y saturar a los receptores. Si yo saturo básicamente a los receptores, logro que esos receptores, de alguna manera, los poquitos que estén vivos, traten de suplir a los que básicamente han muerto. El tratamiento definitivo es eliminar el lugar donde se están generando los autoanticuerpos o bien lavar la sangre, ¿sí? Importante, conózcanlo y sépanlo, por favor, ¿sí? Entonces, receptores acoplados a canales iónicos, solo que conozcan esto, alcance y sobre. Bien, ya casi terminamos. Bueno, último tema, receptores intracelulares. Quise hacer un lindo dibujo y me salió horrible, ¿sí? Pero bueno, un lindo círculo y no salió. Pero bueno, vamos a la idea y el concepto de los receptores intracelulares. La cosa es así. Como receptores intracelulares nosotros tenemos los intracitosólicos y como les había dicho, los básicamente nucleares. No tienen que saber prácticamente nada de estos receptores, así que tranquilos, pero en el futuro sí lo van a tener que saber. En el futuro, por ahora no. La cosa es así. En realidad, cuando uno ve un receptor, por ejemplo, los receptores, te los voy a explicar, vuelvo a repetir lo mismo, tranquilos porque no lo ven ustedes. En otra cátedra, por ejemplo, sí se ve mucho mejor. Cuando uno ve un receptor intracelular, los divide en intracitosólicos o intracitoplasmáticos y en intranucleares. Ya les expliqué, por ejemplo, el cortisol y la aldosterona tienen receptores de tipo intracitosólicos o citoplasmáticos, como ustedes lo prefieran. En realidad, estos receptores son mucho más complejos de lo que parecen, ¿sí? Porque tienen diferentes porciones, ¿sí? O sea, tienen porciones que se unen al ligando. Imagínense, acá viene la hormona dice, mira, atravieso, genial, tic, 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 y tengo un sitio de unión, tic, tengo un sitio de unión, ¿sí? Imagínense que la hormona se unió. Es lo más sencillo de entender, pero en realidad, como ven, también tienen diferentes sitios de unión. Ven que hay algo a la derecha y algo a la izquierda. Bueno, en realidad, estos receptores, por ejemplo, se unen a unas estructuras que se llaman chaperonas, ¿sí?
Lo que hacen estas estructuras que llaman chaperonas es básicamente bloquear un sitio, que es el sitio de unión del receptor al ADN, lo cual tiene su lógica, porque es que no desencadene la acción. Es como, yo siempre les digo, como tener este filtrón encapuchado. Imagínense que si no hay hormona, estaría bueno que este receptor no sea funcional de alguna manera, que esté inactivo, y es lo que pasa. Y que cuando yo tengo hormona, básicamente haga ¡pum! Y ya pueda funcionar. La cosa es así. Estos receptores tienen, tiqui, 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 unos sitios de unión básicamente al ADN, que se denominan dedos de zinc, no importa, ¿sí? Tiene sitios de unión al ADN que son sitios con carga positiva. Entonces no hace falta que lo conozcan porque no lo ven en esta cátedra. Lo que va a pasar es que estos sitios básicamente están de alguna manera escondidos cuando no tengo hormona. Cuando yo tengo hormona, básicamente el receptor se va a desnudar, o sea, el receptor va a expresar básicamente estos sitios, se va a dimerizar, que eso quiere decir que se une a otro receptor igual que también ha unido a su hormona, imagínense el cortisol, y los dos receptores dimerizados, imagínense el receptor más receptor, lo que hacen es translocarse al núcleo. O sea, lo que hacen es entrar al núcleo. Tengo el receptor acá, más el receptor acá, entrando al núcleo. Estos receptores, como les expliqué, ya tienen sus sitios de unión al ADN, fíjense, piqui, 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 libres, mostrados, ¿sí? Y lo que van a hacer estos receptores básicamente es unirse nada más y nada menos a las moléculas de ADN, ¿sí? Imagínense acá ustedes tienen ADN. Como ya explicamos en las clases anteriores, el ADN principalmente tiene carga negativa, entonces es muy fácil entender que positivo y negativo básicamente se atraen. Tiki, 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 tiki. Cargas opuestas se atraen. La zona de unión del ADN básicamente a los receptores se denomina HRE, elemento de respuesta hormonal. ¿Sí? HRE, elementos de respuesta. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo. Los receptores están en el citosol, por ejemplo, viene la hormona, ¡puc! Se une la hormona a un receptor, ¡puc! Se une la hormona a otro receptor. ¿Sí? Imagínense que los dos son para cortisol. En dos moléculas de cortisol, una es un receptor, otra a otra. El receptor se desnuda. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a una chaperona que está bloqueando, está encapuchando básicamente sus sitios de unión. Se van esas chaperonas. Los receptores se dimerizan, o sea, se une un receptor a otro receptor, se translocan, o sea, entran al núcleo, y en el núcleo se unen al ADN por medio de cargas, ¿sí? Entonces, saben, cargas positivas con cargas negativas se atraen. Estas estructuras en realidad se llaman dedos de zinc, ¿sí? Son estructuras que están formadas principalmente por aminoácidos de tipo básicos, o por aminoácidos que tienen cargas positivas y generan la unión con las cargas negativas de los fosfatos presentes en el ADN. Se unen en una zona del ADN que se llama elemento de respuesta a la hormona, y este elemento de respuesta a la hormona va a desencadenar básicamente la inducción o bien la represión de ciertos genes, que eso se va a traducir en el aumento o bien disminución de la cantidad, por ejemplo, de determinadas proteínas, ¿sí? Entonces, como ustedes han visto, todo esto es mucho más lento que lo anterior. Si se ponen a pensar en 7 TMS acoplado a una proteína G, ya está todo formado, yo solamente activo e inactivo cosas. En cambio acá, fíjense que yo tengo que unirme, desencapuchar, reunirme, o sea, un receptor que se une a otro receptor, translocarme al núcleo, unirme al ADN y recién ahí el ADN induce o reprime. Recuerden que inducción es, de alguna manera, aumentar la producción de, ¿sí? Y represión es disminuir la producción de. Pero es algo lento, porque yo tengo que ir de ADN a RNM, de RNM a proteínas. O sea, imagínense que todo ese camino es lento. Estoy de alguna manera trabajando sobre cosas que no están formadas, entonces es lento. Todo el resto es trabajar sobre cosas ya preformadas. Por eso, las hormonas esteroideas tienen mecanismos de acción principalmente lentos, mientras que las hormonas proteicas tienen mecanismos de acción rápidos y lentos. Pero las hormonas esteroideas, los mecanismos de acción son lentos, porque trabajan directamente, entre comillas, sobre el ADN. Entonces lo que desencadena son inducciones o bien represiones, y todo esto es lento, ¿sí? Fíjense todos los controles que después tendré que pasar a partir de acá para inducir o reprimir. Trabajan sobre el ADN, recuérdenlo. ¿Hace falta que sepan todo esto que yo les dije? La respuesta es no, porque esto no lo ven ustedes, ¿sí? De hecho yo les hice una breve introducción para que tengan una idea, pero ni siquiera lo tienen que saber. En la otra cátedra, por ejemplo, sí se ve mucho mejor.
cuáles son las chaperonas, hay diferentes tipos de chaperonas, cuáles son las que se unen básicamente, la estructura de los dedos de zinc mucho más específica, los pasos uno por uno, ustedes no, ¿sí? Aunque ustedes sepan este vago resumen, que es básicamente, tengo receptores en este caso citosólicos, vienen las hormonas, se unen esos receptores, se desencapucha, o sea, se desplaza, se va el capuchón que estaba bloqueando los sitios de unión al ADN, se dimerizan los receptores, entran al núcleo, se unen al ADN, inducción, represión. Re fácil. Con los receptores que son intranucleares pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Con los receptores que son intranucleares yo voy a tener lo mismo. El receptor acá, dimerizado, que se va a ver unido a una hormona, tiqui, 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 hormona, hormona. Fíjense lo siguiente. Va a liberar básicamente sus deditos, ¿sí? O sea, va a liberar sus sitios de unión al ADN. Tiki, tiki, tiki. Tuc, se va a unir al ADN, tuc, inducción y represión. Es exactamente lo mismo. En este caso, en el caso de los receptores intranucleares, la diferencia básicamente que tiene es que no se translocan al núcleo, o sea, no ingresan al núcleo, pues ya están en el núcleo, ¿sí? Pero para todos los receptores intracelulares son exactamente iguales. Recuerden que en realidad es mucho más complicado que lo que ven. Bien. Estamos con esto. Después tenganle una vista o vean la autoevaluación, que ahí seguramente hablaremos y explicaremos las preguntas, ¿sí? Así que véanlo y a partir de ahora, bueno, ya se terminaron los temas, estudien. Nadie va a tener dificultad para probar en el caso que haya visto los videos, así que olvídense. Pero bueno, estudien y después les vamos a ir informando las fechas básicamente en las cuales vamos a ir haciendo diferentes ejercicios que básicamente va a ser Choice, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por todo, chicos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau, chau.